¿Te ha pasado que estás intentando perder peso y no te funciona o te funciona por un tiempo y después se detiene la baja de peso? En este video te voy a hablar de conceptos muy básicos para que puedas entender cómo hacer un tratamiento para perder peso y perder grasa corporal, por supuesto, y que sea sostenible en el tiempo. Voy a responder hartas dudas que me hacen mis pacientes a diario y la idea es que al entender bien cómo son los procesos de tu cuerpo, puedas hacer una dieta o déficit calórico y esto sea sostenible en el tiempo. Yo soy la doctora Javiera Salvador, soy médico nutrióloga y esto es Nutrición al Día. De lo primero que quiero hablar cuando hablamos de bajar de peso es el déficit calórico. El déficit calórico no es nada más que una diferencia matemática entre lo que mi cuerpo gasta para vivir, para tener todos sus procesos metabólicos, para respirar, etcétera, y lo que yo consumo, es decir, las calorías, las proteínas, eso. Para perder peso se habla de que tiene que haber un déficit mínimo de 500 calorías al día y de manera sostenida para ver cambios significativos en el peso. ¿Qué quiere decir esto? Que si mi gasto metabólico, por ejemplo, es a este nivel, yo tengo que comer a este nivel y esta diferencia tiene que ser sostenida en el tiempo para ir viendo cambios e ir perdiendo peso. Existen algunas teorías, como por ejemplo algunos trabajos de investigación en los que se habla de que existe como un flujo energético, es decir, lo que yo consumo en grasas, en carbohidratos, en proteínas, lo que se va a almacenar, que no es tanto, y lo que yo voy a gastar. Ahora, esto va a depender. Si yo soy un deportista de alto rendimiento, obviamente lo que se va a almacenar va a ser una fracción muy pequeña de lo que estoy comiendo, mientras que si yo soy sedentario, probablemente lo que se va a gastar en el día va a ser poco y lo que se va a almacenar va a ser en mayor proporción. Entonces, ¿cómo generamos esta diferencia de calorías de las que yo estaba hablando? Existen muchas fórmulas. Lo más simple es, entre comillas, dejar de comer o comer menos de lo que yo gasto. Y lo segundo es aumentar el gasto energético. El gasto energético se compone de varios elementos. En primer lugar está el NEAT, que en el fondo es el gasto energético basal o el gasto energético asociado con actividad no deportiva. Por ejemplo, lo que yo gasto al caminar de mi casa al auto o del auto al trabajo o de la micro al paradero. En el fondo, el gasto que es necesario, pero no es asociado a un ejercicio de alta intensidad. Está por otro lado el gasto energético asociado al ejercicio, que es en el fondo cuando a mí se me eleva la frecuencia cardíaca, cuando estoy haciendo ejercicio programado, algo de ejercicio cardiovascular o ejercicio de fuerza, resistencia, etcétera. Y tenemos el gasto energético asociado a la termogénesis de alimentos. ¿Qué quiere decir esto? Es el gasto que hace mi cuerpo en sus procesos metabólicos para degradar y absorber los distintos nutrientes. Este es un tema muy importante porque una de las estrategias para perder peso y algo que los nutriólogos hacemos mucho es indicar dietas hiperproteicas, que tienen en el fondo varias gracias, por así decirlo. Uno, las proteínas dan mucha saciedad, entonces tendemos a comer menos durante el día. Dos, alimentan, entre comillas, nuestra masa muscular, que es el tejido metabólicamente activo o el tejido que va a gastar más energía en relación al tejido graso o adiposo. Y a lo que quería llegar es esto último, que la termogénesis inducida por la ingesta de proteínas, es decir, la cantidad de calorías que mi cuerpo gasta cuando trato de degradar proteínas, es mayor que cuando trato de degradar los otros macronutrientes. Entonces, por esas tres razones es que las dietas hiperproteicas son muy exitosas en la baja de peso y como vamos a ver en la parte 2, también son muy buenas para mantener el peso perdido. Entonces, esa es la primera estrategia, aumentar el gasto energético y podemos aumentar el NEAT, es decir, irnos caminando al trabajo, ir en bicicleta en vez de ir en auto o usar la locomoción,
subir las escaleras en nuestro trabajo, o sea, mantenernos activos durante el día. Hay muchos estudios que indican que ojalá hagamos 10.000 pasos, los que tenemos celulares inteligentes o estos relojes que marcan pasos, lo podemos monitorear mejor. 10.000, 15.000 pasos son algo que no es un ejercicio formal, pero sí nos van a aumentar el NEAT, ¿ya? En segundo lugar, tenemos el gasto energético asociado a ejercicio, que también lo podemos aumentar si somos sedentarios, realizar actividad física. Si hacemos actividad física 2 veces a la semana, hacer 3, 4, 5 o lo que podamos lograr. Y lo otro es aumentar la termogénesis inducida por alimentos al comer más proteína en relación a lo que estábamos comiendo y en relación a los otros macronutrientes. Esa es la estrategia número 1, aumentar el gasto energético. Y la otra estrategia es generar un déficit calórico a través de la dieta o de la alimentación. Existen muchas dietas, muchos tipos de dieta Atkins, Ornish, dietas bajas en carbohidratos, dietas hiperproteicas, dietas bajas en grasas, pero en realidad, como hay algunos estudios que lo muestran, ninguna dieta es superior a otra. Y eso es algo muy importante, que al final cada persona es un organismo diferente. Por ejemplo, a mí no me llama mucho la atención comer grasas, no es algo que me guste, pero sí me gusta comer mucha fruta, me gusta comer vegetales. Entonces, por ejemplo, una dieta cetogénica en mi caso no sería muy apropiada porque no es algo que yo voy a poder mantener en el tiempo. Hay personas que tienen colon irritable, por ejemplo, entonces las dietas que tienen mucha fibra no las pueden realizar. Entonces debe ser súper individualizado, y lo más importante es que para partir tú identifiques qué es lo que te hace sentido, qué es lo que te hace sentir bien y qué es lo que te hace sentir mejor, para no imponerte algo nuevo y que no vas a poder cumplir por mucho tiempo. Cuando miramos los estudios, las dietas tienen resultados similares a largo plazo. Quizás las dietas cetogénicas, y eso sí está demostrado, tienen una pérdida de peso mayor en las primeras 2, 3 semanas, pero a la larga en realidad los resultados en los estudios científicos son los mismos. Entonces en realidad esto debe ser algo muy individualizado, y que tú en conjunto con el profesional que te está asesorando elijan qué tipo de dieta es la más apropiada para ti, pero lo que debe siempre cumplirse es que haya restricción calórica, es decir, que yo coma menos de lo que estoy gastando. Existen otras estrategias, por ejemplo, reemplazar comidas por batidos. Hay una marca famosa de batidos, y lo mismo, hay una baja de peso, pero si ya dejamos de consumir ese batido, el peso se regana. O comer una comida muy hipocalórica, como por ejemplo una sopa o un caldo, y así también generar un déficit calórico más profundo. Otras estrategias son el ayuno intermitente, que tiene harta evidencia en relación a pérdida de peso, y algunos otros resultados en relación a inflamación, a resistencia a la insulina, pero todo esto debe ir enfocado en la persona, en lo que a cada uno le acomoda y en lo que a cada uno le hace sentir bien. Otro punto importante es que para que esto sea duradero en el tiempo, hay que entender que el gasto energético va cambiando en el tiempo. En la medida que envejecemos, vamos gastando menos calorías, vamos perdiendo masa muscular, que como dije antes, es el tejido metabólicamente activo. Por otro lado, también en la medida en que perdemos peso, siempre se pierde algo de masa muscular y el metabolismo se va enlenteciendo. Entonces, quizás lo que a mí me resultaba hace 10 años para perder peso, hoy no me va a resultar. O lo que estaba haciendo hace 3 meses, hoy me tiene en un peso estancado. Entonces, para ir perdiendo peso y no estancarse, hay que ir generando cambios en la alimentación, ir profundizando el déficit calórico al aumentar más el gasto, o bien ir disminuyendo progresivamente las calorías, y otras estrategias que ya van más en el fondo para cada uno y que tienen que ir de la mano de una decisión de tu médico o de tu nutricionista tratante. ¿Cómo saber si lo estoy haciendo bien? ¿Cómo saber si estoy en un buen camino? Hay muchas estrategias que nos pueden ayudar. Hay algo que sí está demostrado en estudios científicos, por ejemplo en el que se indica que una estrategia de automonitorización al pesarse de manera frecuente, y por frecuente no quiero decir una vez al día, sino más o menos una vez por semana, nos van a hacer
tener mayor conciencia sobre nuestro peso y sobre cómo estamos llevando a cabo nuestro plan de alimentación y el ejercicio. Es ideal que te peses en ayuno en las mañanas, sin nada de ropa idealmente, y por otro lado, no después de una transgresión alimentaria. Yo por lo general recomiendo a mis pacientes que se pesen un día de semana, por ejemplo, un día jueves o viernes, porque por lo general en la semana no hay grandes transgresiones o hay menos probabilidades de que hayan transgresiones alimentarias o salidas de la dieta. En cambio, si yo me peso el día lunes, a lo mejor no comí en grandes cantidades durante el fin de semana, pero si, por ejemplo, bebí alcohol o comía alimentos que tenían mayor contenido de sodio, vale decir que eran más salados, voy a retener líquido, entonces falsamente voy a tener 1 o 2 kilos más. Por eso yo recomiendo pesarse quizás antes del fin de semana o antes de una transgresión. Hay personas que les sirve pesarse todos los días. Yo creo que no es una estrategia porque en realidad el peso puede variar mucho. Si no dormimos bien, podamos acumular peso en forma de edema o líquido. Si, por ejemplo, las personas que trabajan de noche, lo mismo. Si estoy constipado también, voy a pesar un poco más. Y si es que he hecho alguna transgresión, por ejemplo, alcohol también, aunque sean pequeñas cantidades, a veces hace subir de peso y nos va a generar mucha ansiedad si tenemos más peso. Entonces la idea es que sea un peso lo más cercano al real. Hay otras estrategias para saber si lo estoy haciendo bien. Yo recomiendo mucho a mis pacientes, sobre todo los que atiendo online y que no puedo examinar, que se tomen fotos más o menos a la misma hora, en el mismo lugar, utilizando la misma cantidad de ropa, y eso nos va a ir dando cuenta visualmente de la composición corporal. Muchas veces no bajamos mucho de peso en número, pero sí el cuerpo se afina porque hemos perdido grasa y hemos ganado masa muscular. Y en el fondo el peso puede que se mantenga estable, incluso puede subir si es que he ganado más masa muscular, y la idea es que el peso refleje realmente lo que estamos haciendo. Otra forma de medirse es con una cinta métrica, por ejemplo, medir la circunferencia del abdomen a nivel del ombligo o medir circunferencia del brazo. Una que yo recomiendo mucho es medirse en los gemelos, entre comillas, donde están los músculos gastrocnemios en la pierna, porque es un lugar en que no acumulamos mucha grasa y sí se relaciona con la cantidad de masa muscular. Entonces, si yo tengo un paciente, por ejemplo, que ha bajado 5 kilos, pero ha mantenido su medición a nivel de los gemelos, probablemente ha perdido poca masa muscular o bien no ha perdido masa muscular. En cambio, si yo tengo un paciente que ha bajado los mismos 5 kilos, pero ha bajado muchísimo su circunferencia de los gastrocnemios, hay que hacer cambios en el plan, aumentar el nivel de actividad física, aumentar la cantidad de proteínas que estamos comiendo, porque probablemente en esa pérdida de peso haya una pérdida importante de masa muscular. Otra estrategia que sí también tiene evidencia y que ha sido demostrada en estudios científicos es hacer un tracking o ir monitorizando cuántas calorías estás consumiendo en el día. Puedes, por ejemplo, asesorarte con el profesional que te está viendo y hacer un recuento de cuántas cosas comiste durante el día, anótalo en un papel y que el profesional lo evalúe. Y existen algunas aplicaciones, como por ejemplo Fat Secret, hay muchas, que nos van a permitir hacer un conteo de calorías. Entonces cada cosa que voy ingresando, la voy poniendo en la aplicación y al final del día me va a decir cuántas calorías yo consumí. La idea es hacer eso algunas veces a la semana, obviamente mantener el equilibrio, hacerlo todos los días es inviable, es muy agotador, pero para algunas personas puede ser muy tranquilizador saber si están haciéndolo bien, comiendo la cantidad adecuada de proteínas y la cantidad adecuada de calorías para poder bajar de peso. ¿Cuáles debieran ser las metas? ¿Cómo yo debería decir, estoy bajando bien de peso o voy lento? Las guías clínicas indican que las personas con obesidad debieran ir perdiendo aproximadamente 500 gramos a 1 kilo por semana, lo cual se traduce en 2 a 4 kilos al mes. Por supuesto que cada organismo es diferente. Puede que hayan personas, sobre todo me pasa mucho, hombres que bajan 5 o 6 kilos en un mes y mujeres que bajan más 1 o 2 kilos en el mes. Eso va a depender mucho de cómo está tu composición corporal, qué tanto adheriste al plan, qué tanto ejercicio hiciste y una serie de factores. Pero en términos globales, eso debiera ser lo que deberíamos ir bajando. Entonces,
De ahí viene la recomendación de pesarse semana a semana para ir monitorizando cómo es el progreso. Personas con sobrepeso no hay una norma clara, pero yo por lo general recomiendo que vayan bajando entre 300 gramos y 500 gramos por semana, lo cual en un mes debiera ser aproximadamente 2 kilos. Obviamente las personas que tienen mayor peso corporal van a bajar más kilos mensuales que las personas que tienen sobrepeso. Pero lo mismo, las metas son muy individualizadas. Y otro tema importante es que si yo ya vengo con un background de baja de peso y he bajado 10 kilos en, supongamos, un año, al mes 13, es decir, en lo que viene, yo ya no voy a seguir bajando a la misma velocidad porque el organismo echa a andar mecanismos que van a censar como que, entre comillas, se está desnutriendo. Y eso es un gen que viene desde hace mucho tiempo atrás, cuando los humanos éramos recolectores y cazábamos cuando había animales para cazar, pero en el fondo, en la época de escasez, estos mecanismos de los cuales yo estoy hablando nos protegían de morir. Y es un gen que todavía tenemos activo. Entonces, cuando yo he bajado mucho de peso, mi cuerpo va a enlentecer su metabolismo, va a disminuir de manera sutil, por ejemplo, las hormonas tiroideas, el cortisol, y en el fondo todos los procesos metabólicos se van a hacer más lentos para no ir perdiendo peso, y eso hace en el fondo que sea tan difícil seguir. Por lo mismo, las bajas de peso son más lentas conforme van pasando los meses y conforme yo voy perdiendo peso. Otro tema importante es que inicialmente, si yo, por ejemplo, voy donde una nutrióloga y ella me va a indicar un plan, me va a decir, come tal cantidad de calorías, tal cantidad de proteínas y además hace ejercicio, es muy probable, y es un tema muy delicado porque muchos pacientes abandonan el tratamiento cuando se dan cuenta que a las 2 semanas se suben a la balanza y, a pesar de que se sienten mejor, más livianos, están levantando más pesos en el gimnasio, por ejemplo, no han bajado un peso en número. Muchas veces ocurre eso porque yo estoy generando cambios en mi composición corporal, y como el cuerpo siempre tiende a la homeostasis o a la estabilidad, mantiene su peso por un tiempo. Esto quiere decir que yo he aumentado mi masa muscular y he bajado grasa, pero mi peso se mantiene igual. Entonces es muy importante seguir, confiar en el proceso, confiar en que lo estás haciendo bien y confiar en el profesional que te está guiando. Si tienes la posibilidad, a lo mejor en estas semanas, medir tu composición corporal con una pesa inteligente o hacerte un examen llamado bioimpedanciometría para que podamos monitorizar estos cambios. Pero es muy importante la forma en que nos sentimos, ver las fotos quizás y ver cambios sutiles en tu composición corporal, porque es muy posible que yo lo esté haciendo muy bien, pero la balanza me va a dar un número que falsamente está igual, dado que he aumentado mi masa muscular y he disminuido mi masa grasa. Y lo que pasa es que eso ocurre las primeras 2-3 semanas, pero conforme va aumentando mi masa muscular, mi metabolismo se va a ir acelerando, e incluso llega un punto en que tengo tal cantidad de masa muscular que puedo ir perdiendo grasa sentado, caminando a paso ligero, durmiendo. Así es que confía en el proceso. Si lo estás haciendo bien y estás adhiriendo, es porque vas bien. Si no ves cambios en la balanza, tienes que persistir, porque inicialmente el peso se mantiene y luego va a disminuir cuando vaya disminuyendo la clase. Quiero que te quedes para la parte 2. En la parte 2 vamos a hablar de cómo superar el estancamiento, vamos a hablar de por qué no bajo si estoy haciendo la dieta, qué hacer, qué problemas tengo que plantearme y cómo seguir. Y lo más importante es cómo mantener mi baja de peso. No olvides suscribirte y te espero también en mi Instagram de Doctora Javiera Salvador. Nos vemos.